A veces, lo que nos encadena no es el peso del error, sino la sombra que dejó. Es el eco de lo que hicimos, hablando más alto que el perdón que ya recibimos. Muchos no son prisioneros de los hechos, sino de los sentimientos que esos hechos provocaron. Sentimientos de vergüenza, de indignidad, de vacío. Y sin notarlo, construyen su rutina sobre la acusación, no sobre la gracia. Cambian la manera de verse, de orar, de relacionarse con Dios y con los demás. Vivir con culpa es caminar con cadenas invisibles, sonreír por fuera, pero hundirse por dentro. Y lo más triste, esa prisión muchas veces la construimos con nuestras propias manos. Billy Graham decía, Dios perdona, olvida y transforma, pero el hombre insiste en cargar lo que Dios ya sepultó. Esa insistencia nace de una raíz más profunda, una espiritualidad falsa que confunde castigo con humildad. Cree que aceptar el perdón es tomarse la fe a la ligera y que ser espiritual es seguir condenándose por lo que Dios ya borró. Y así, lo que debía ser libertad se convierte en religión. Lo que debía ser vida nueva se vuelve una cadena de intentos por compensar lo imperdonable. Pero Dios no nos llamó a compensar, nos llamó a creer. C.S. Lewis escribió, aceptar el perdón de Dios no es orgullo, es humildad. El orgullo es rechazar la gracia porque no te sientes digno. Y aquí está el engaño. Pensar que no mereces el perdón es precisamente la señal de que la gracia es real, porque no depende de méritos. Nace donde el mérito termina. Su fuerza está en llegar hasta donde nadie podría llegar por sí solo. Muchos viven con un dolor espiritual silencioso. Ya pidieron perdón, ya lloraron, ya se alejaron del error, pero siguen mirándose con los ojos del pasado. Arrastran su historial como si todavía estuvieran en la escena del crimen, aunque ahora habitan en la casa del Padre. Eso paraliza, agota, desgasta el alma. Y con el tiempo, la oración se vuelve rutina, los sueños se alejan y la fe pesa más. Porque creen en Jesús, pero no creen que lo que Él hizo fue suficiente. Así que hoy detente y pregúntate, si Dios ya te perdonó, ¿por qué sigues castigándote? Si Él lanzó tus pecados al fondo del mar, ¿por qué insistes en rescatarlos una y otra vez? La respuesta puede ser el inicio de una nueva forma de caminar, no con culpa, sino con convicción, no con cargas, sino con propósito, porque el Evangelio no se trata de cargar lo que Dios ya llevó, se trata de caminar ligero, porque la cruz ya soportó lo que a ti te destruía. La culpa, mal entendida, se transforma en cárcel. Muchos confunden arrepentimiento verdadero con condena permanente. Creen que para demostrar sinceridad deben seguir sufriendo. Pero el Evangelio no exige sacrificio emocional, ofrece reconciliación. El problema es que muchos se arrepienten ante Dios, pero siguen castigándose, como si el dolor fuera prueba de fidelidad. Esa confusión les roba la paz a quienes ya fueron perdonados, pero siguen atrapados en una lógica emocional que no viene del cielo. Existe un error silencioso que parece humildad, pero es orgullo disfrazado. Decir, no merezco el perdón de Dios. Suena espiritual, pero revela incredulidad, porque no se trata de merecer, se trata de gracia. No es cuánto fallaste, sino cuánto hizo Cristo. Cuando dices que no puedes aceptar el perdón porque caíste muy bajo, estás diciendo que la cruz no fue suficiente. Y eso no es humildad, es resistir la sanidad que Dios ya te ofreció. El apóstol Juan fue claro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No depende de nosotros, depende de Él. Y si Dios es fiel, el perdón está asegurado para quien confiesa de corazón. El problema no es que Dios no perdone, es que nuestra mente aún no sabe aceptar ese perdón como definitivo. La neurociencia lo confirma. La culpa prolongada cambia la forma en que nos vemos. El cerebro adopta un nuevo patrón. La persona ya no se ve como alguien perdonado, sino como el propio error. Se confunde con la falta como si fuera lo mismo. Y aunque haya pedido perdón, vive como si aún debiera algo. Esa distorsión afecta la identidad, la autoestima, la fe y la libertad espiritual. Pero la verdad bíblica sigue en pie. Quien está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo pasó, todo ha sido hecho nuevo. La culpa que paraliza no viene de Dios,
Es señal de una alma que aún no ha creído en la verdad, y la verdad es, si Dios te perdonó, estás limpio, libre, listo para caminar sin cadenas. Todo empieza con un simple acto de fe, creer que la cruz ya lo hizo todo. No todo peso que llevas viene del presente. Muchos avanzan con pasos pesados, no por lo que están viviendo ahora, sino por memorias que aún gritan demasiado fuerte. El pasado, cuando no se sana, se convierte en un eco constante. Grita en los silencios, susurra en las decisiones, sabotea la libertad que ya fue conquistada. Y a veces el problema no es lo que pasó, sino lo que aún crees sobre lo que pasó. El dolor no procesado se convierte en argumento para dudar de la gracia. Un ejemplo que muchos olvidan es Moisés. Mató a un hombre. Huyó, se escondió, pero fue llamado para liberar a una nación. Dios no borró su historia, la redireccionó. El error de Moisés no fue ignorado, pero tampoco fue repetido. Fue transformado en un puente entre lo que él fue y lo que necesitaba llegar a ser. Eso es redención. No se trata de anular el pasado, sino de integrarlo en la obra. Aquí está el peligro silencioso. Permitir que el recuerdo de la caída tenga más autoridad que la promesa de restauración. Escuchar más al acusador que al Redentor. Cada vez que repites no soy digno, no puedo, ya fallé demasiado, estás permitiendo que la culpa escriba tu identidad. Y eso es peligroso, porque la culpa mal gestionada no solo paraliza, también define. Y la fe que debería estar viva se convierte en rutina ahogada por la vergüenza. Billy Graham dijo, Dios no solo perdona tu pasado, Él redefine tu futuro. Eso lo cambia todo. No se trata solo de borrar errores, sino de escribir una nueva historia con las mismas manos que un día cayeron. Porque la gracia no es olvido, es nuevo comienzo, y comenzar de nuevo exige fe, no en tus propias fuerzas, sino en la palabra que afirma que su misericordia se renueva cada mañana. Aquí tienes un ejercicio que puede ayudarte. Escribe las 3 acusaciones más fuertes que aún rondan tu mente. Luego, responde a cada una con una verdad bíblica. ¿Qué dice tu culpa? ¿Y qué dice la palabra? Cuando haces ese enfrentamiento, algo comienza a moverse por dentro. No de golpe, pero como un susurro que se vuelve cada vez más claro. Y poco a poco, empiezas a oír más la voz de la verdad que el eco de la condena. Eso es libertad. Ese es el comienzo de una vida nueva. Una de las prisiones más profundas del alma es esperar un sentimiento que nunca llega. Muchas personas no viven el perdón porque están esperando sentirse perdonadas. Esperan que la culpa se disuelva sola, como si el tiempo pudiera limpiar lo que solo la cruz puede lavar. Pero el Evangelio no se sostiene en emociones, se construye sobre verdades eternas, y una de ellas es esta: ya has sido lavado, aunque aún te sientas sucio. Existe una distorsión que engaña incluso a los corazones sinceros: creer que el perdón solo es real si viene acompañado de una sensación intensa de paz, de un alivio instantáneo, de un olvido automático. Pero la Biblia nunca condicionó el perdón al sentimiento. El perdón no es una emoción que tú fabricas, es una justicia que Cristo aplicó. Es un decreto celestial que no necesita tu aprobación para ser verdad. Por eso muchos viven como si estuvieran en libertad condicional. Actúan como si Dios les hubiese perdonado a medias, hasta el próximo error, hasta la siguiente caída. Pero esa no es la verdad de la cruz. La sangre de Jesús no cubre porciones de culpa, limpia por completo. Y cuando Dios perdona, también olvida. El problema es que nosotros seguimos recordando. Imagina esta escena. Un prisionero es liberado, se le retiran todos los cargos, pero insiste en dormir junto a la celda, temeroso de creer que realmente puede irse. Así están muchos, fuera de la culpa pero atados al hábito de la condena, y la única llave que abre esa celda emocional es la fe. Fe no en lo que sientes, fe en lo que Dios ha dicho. La palabra viva declara: la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. No dice de algunos, no dice si te sientes limpio, dice de todo. Punto. Esa es la diferencia entre intentar limpiarte cada día o vivir como alguien que ya ha sido lavado. Y cuando crees en eso, aunque no lo sientas de inmediato, algo cambia. El alma se levanta.
el peso disminuye, la voz de la condena pierde fuerza, porque ahora quien habla es la voz de la gracia, y esa voz no acusa, esa voz invita. Invita a vivir, a servir, a caminar como alguien que ha sido rescatado. Y lo ha sido. Esa es tu verdad. Aunque aún no la sientas por completo, ya te pertenece. La culpa no tiene por qué seguir siendo tu identidad. Puede ser simplemente una página pasada por manos sagradas. Hay personas que viven como si aún estuvieran encadenadas por errores que ya han sido perdonados, como si la sentencia del pecado tuviera más peso que la sentencia de la cruz. Pero la verdad que sana es sencilla. Si Dios ya te ha perdonado, ¿por qué sigues viviendo como si estuvieras condenado? El mayor engaño del alma no es el pecado en sí, sino creer que no hay redención posible para ti. La culpa persistente no siempre es señal de arrepentimiento. A menudo es la falta de fe en el poder del perdón. Dios no es quien te arroja al suelo con tu pasado, es quien te levanta con un futuro. C.S. Lewis dijo: no eres el error que cometiste, eres el hijo que Dios redimió. Esa es la voz que necesitas escuchar en el silencio de tu quebranto, no la voz de la acusación que tú mismo mantienes viva, sino la del Padre que susurra gracia en medio de tu vergüenza. Billy Graham lo decía con firmeza: la cruz fue el lugar donde murió tu pasado y comenzó tu nueva historia. No fue un símbolo de derrota, sino un altar de restauración. Y desde esa cruz sigue brotando una invitación eterna. Deja allí lo que ya fue pagado. Deja de visitar la tumba de lo que Dios ya enterró. Tu nueva vida no empieza cuando te sientes preparado. Empieza cuando crees que su sangre fue suficiente. Hoy, lo que te ata no es lo que ocurrió, es lo que todavía crees sobre lo que ocurrió. Pero hay libertad cuando dejas de luchar con las manos y comienzas a descansar con el corazón. El perdón no es una emoción, es una decisión divina, y vivir como alguien que ha sido perdonado es el mayor acto de fe que un pecador puede ofrecer al Dios que ya lo perdonó. No esperes a sentirte limpio. Vive desde la certeza de que ya has sido lavado, porque lo has sido.